Ramses Valdés Zúñiga, actualmente cursa una licenciatura en Historia por la Universidad de Sonora. El tema es los años de la industrialización vía sustitución de importaciones, el papel económico de la frontera durante el conflicto. Muchas gracias. La frontera siempre ha sido una variable en la historia de Sonora que ha marcado su derrotero, tanto que en ocasiones da la apariencia de estar más volcada su relación con sus vecinos norteamericanos de Arizona que con el resto del país. Esto ha generado elementos de una cultura económica cuyo desarrollo parece ir de la mano a sus vecinos y, por tanto, ir perfilando diferencias con el resto del país. Sin embargo, el comercio con el sureste de Estados Unidos y las comunidades fronterizas han tenido distintos cambios, como lo son las reconfiguraciones territoriales, las aduanas y el establecimiento del ferrocarril, así como también el surgimiento de actores económicos como los protagonistas empresarios que hicieron de la frontera un lugar reservado para el desarrollo de sus empresas y capitales, debido a la cercanía con el comercio norteamericano. Es decir, se formó una clase empresarial que supo con atingencia fomentar y apoderarse de jugosos mercados, ya sea en forma directa a través de sus empresas o bien como agentes y representantes de firmas comerciales norteamericanas. En una primera fase de desarrollo de esta zona económica, el comercio tenía en sentido inverso, de sur a norte, satisfaciendo las necesidades de la colonización inicial norteamericana y posteriormente se invierte en términos de equipos para procesos productivos. Puede decirse que el comercio se construyó en una simetría con aparente dominio de Arizona en los primeros años del siglo XIX, aunque previamente el puerto de San Francisco fuera el centro de suministro de los comerciantes sonorenses. A final del siglo XIX, el comercio que se registró en las aduanas, tanto marítimas como terrestres, reflejó un alto incremento en los productos de importación y exportación. En las importaciones, encontramos que en su mayoría los productos eran de bienes de producción y para las exportaciones las principales características son los productos agropecuarios y de los metales preciosos como el cobre y el oro. Así tenemos que las exportaciones en el Distrito de Altar se enfocaban en gran medida en la minería, en una parte, ya que en la mayoría de las ocasiones se dirigió el mercado estadounidense, el cual necesitaba grandes minerales para la construcción del ferrocarril. El Distrito de Altar, a diferencia de los otros distritos que son en parte de la sierra, tuvo un crecimiento lento pero sostenido. Esto se debe a que el distrito es parte de la zona fronteriza, ya que busca integrarse con sus productos hacia los mercados de Arizona. Por un lado y por el otro, tener salidas a través de las costas. Aquí vimos en la mapita que nos expuso de ella, donde tenía entradas, salidas a Estados Unidos y hacia la zona del mar. Entonces, por eso tenían una dinámica más grande. Después, en un cierto periodo, la minería se vio afectada por una crisis, al igual que otros comercios de la zona. Esto se debe a que la problemática de no desarrollarse un plan carretero de conectar vía directa obras con el puerto de Guaymas que se estaba proponiendo, con la finalidad de agilizar los mercados y que los costos disminuyeran. De esta manera, las exportaciones seguían pasando a través del puerto y en vez de esto, las petroleras siguieron planes por el puerto, ya que el plan carretero no se llevó a cabo. ¿Cuál es la finalidad de construir este plan carretero o este ferrocarril? Es la finalidad de que los costos disminuyeran, ya que enviar desde Ures hasta Guaymas costaba por tonelada 70 pesos vía rejo de mula. Además de ser lento el transporte, era caro. Los altos costos se ofrecían para la transportación y la falta de agilidad para mover las mercancías truncaron la posibilidad de que la minería tuviera un mejor avance y por lo tanto el cierre de las minas fue inminente, así como también el abandono de las regiones mineras. Antes del establecimiento del ferrocarril en la zona norte del estado, el puerto de Guaymas estaba facultado para la distribución de las mercancías, ya que era la entrada y salida de ellas, intentándose reforzar el comercio, conducción y el fuerte de Guaymas. Nogales perdía su carácter provisional bajo un decreto expedido en 1880 y Nogales se convertía en la nueva aduana fronteriza, desplazando antiguas aduanas terrestres como Magdalena y Iztaza. Con el decreto que el presidente de la República, Porfirio Díaz, dispuso el 2 de agosto de 1880, dice, abro comillas, que por motivos de conveniencia pública se establecería en un punto denominado Nogales, en migraciones de línea divisiva con Estados Unidos, una aduana fronteriza que ejercerá las funciones que por avanzar leyes y disposiciones vigentes corresponden a las aduanas marítimas y fronterizas respecto al tráfico de importación,
exportación y tránsito de mercancías extranjeras y nacionales, cierro comillas. Bajo esta nueva modalidad, comerciantes de Guaymas, Hermosillo y Magdalena estimularon el crecimiento comercial de nogales, trasladando sus negocios a la nueva aduana. Desde los principales comerciantes destacan la participación de Manuel Mascareñas, Guillermo Barnet, el ingeniero Ignacio Bonillas, entre otros. Nogales en poco tiempo pasó a ser un campamento provisional a cabecera municipal en 1984 y para 1991 ya era una de las ciudades más importantes del estado con 2.500 habitantes. El ferrocarril que terminó unir a Hermosillo con el puerto de Guaymas en el lado sur hasta Nogales a la frontera en 1882 estableció otras estaciones de abastecimiento que sirvieron como puntos de conexión con caminos terrestres con otros distritos. El caso de la estación de Santa Ana, que dio acceso a los distritos de Altares, producción triguera y minera entre 1880 y 1883, fue este cambio. Sin duda fue un cambio vital porque su producción ya no sería sujeta a una sola salida como lo fue Guaymas, sino que ahora a través del ferrocarril podía apuntar a Nogales y comercios de la zona de Arizona que tocaron la minería. Con el ferrocarril en servicio, compañías mineras se interesaron en los viejos establecimientos que fueron abandonados por la falta de una línea de comunicación. Las compañías que iniciaron los trabajos fueron la Sombretillo Mining Company y la Boston Consolidated Company. La adquirieron 13 minas, las cuales empezaron a poner en marcha a través de la construcción de molinos de mineral con 40 caballos de fuerza cada uno. La actividad comercial que se desarrolla en los corredores de las minas trajo consigo un gran detonante en la economía de la región, ya que sus comerciantes percibieron, por un lado, el crecimiento demográfico y por el otro, y debido a esto, una gran demanda en los artículos que faltaban para el público. Por lo tanto, había una mayor cantidad de dinero en la circulación, una cantidad de dinero circulando en la región. Los molinos mineros fueron incrementando su producción debido a la gran demanda local que existía por el establecimiento de las minas en la región, como se mencionó antes. La densidad demográfica había crecido por el desarrollo industrial que vino a la calidad y por otro lado, las regiones mineras en Arizona también demandaron alimentos para los empleados. Es decir, que tan solo para el periodo de 1888 a 1900, 11.000 toneladas de trigo habían ingresado a los 85 molinos del estado, de los cuales 32% pertenecía al distrito de Álamos, Hermosillo con 20% y Altar con 13%. Únicamente se toma el mayor porcentaje de los distritos. Hay que señalar que, abro comillas, durante muchos años la agricultura de la región norte estaba limitada por el tamaño de la población. El hecho de que cada distrito, caserío o pueblo del norte era autosuficiente en la agricultura implica que no había bases para un mercado interregional. Pero todo eso cambió con el desarrollo de la vecina Arizona y el centro de Tucson, cierro comillas, ¿no? Yo agregaría que, claro, el establecimiento de la frontera evitaría un intercambio comercial para dos partes. Para el total del periodo que corresponde de 1881 a 1905, el valor total de las exportaciones a la reciente frontera de Nogales se incrementó en más de 100%, mientras que para el caso de Guaymas disminuyó 90%. Las antiguas fronteras como el Sázabe y Magdalena pasaron un periodo de recesión. Para la década de 1894 a 1904, Nogales alcanzaba cifras en exportación cuantificadas a los 12.000 pesos. Para darnos cuenta del crecimiento de la aduana, Dávila señala que, abro comillas, así como el crecimiento de Nogales ha sido portentoso, es al mismo tiempo sólido. No es una ciudad del momento como esas que se levantan debido a lo que los norteamericanos llaman boom y se quedan solas con una rapidez con que se pueblan. La clase de inmigrantes que esta ciudad ha recibido en su seno está compuesta de aquellos que vienen preparados para hacer aquí sus hogares. La apertura de la fronteriza y una necesaria definición de la jerarquía geopolítica de la población que va formándose junto con ella. Desde la creación de la aduana, el sostenimiento administrativo del municipio dependió de los ingresos que dejan los aranceles. Muy pronto dio pie a la creación de juzgados con tareas civiles, comerciales y criminales. Como es de esperarse, Nogales termina por convertirse en la aduana terrestre más importante por los estados de la región del noroeste mexicano. Abro comillas. En el año de 1888 al 89 se exportaron, o sea, en ese periodo de un año, se exportaron a los Estados Unidos 8.242.159 libras ingresas de piedras minerales. Cierro comillas. Sin embargo, la más importante del crecimiento de las exportaciones y metales preciosos es su contraparte en importaciones.
Muchas de las mercancías que ingresaban iban destinadas a las necesidades extractivas y de beneficio en procesos mineros, en menor medida para satisfacer la necesidad de consumo básico de la población trabajadora y crecimiento. Como Inés Herrera señala, abro comillas, la mayor parte de los bultos importados eran de objetos libres de derecho, tales como mercería, madera, papel, artículos de fierro y otros bienes de producción, tales como ruedas, rieles, clavos, viejes, pastas, minerales, todo esto para la construcción del ferrocarril, ¿no? Cierro comillas. En ese sentido, el proceso de fortalecimiento fiscal había sido ideado por Matías Romero en 1970 y tuvo su gran impacto para 1990, 20 años después. Su propuesta se dirigía a la reducción de tarifas aduaneras en algunos productos y eliminar de forma gradual las alcabalas y el incremento del timbre, entre otras cuestiones. Los ingresos federales dependían básicamente de los gravámenes, aduanas y timbre. Tan solo con estos dos se producía el 60% de los ingresos federales en el porfiriato. ¿Puedes saltar la siguiente? Aquí presento dos gráficas, ¿no? La primera, que va en cuestión de las exportaciones y importaciones que pasaban por el aduana de Morelos. A partir de ese creación, aquí solamente para las exportaciones sí las tengo completas, que empiezan desde el año del 82, ¿no? Tengo desde el 80, pero a partir de ahí se ve que hay un incremento en las exportaciones, lo cual refiere que había en la localidad tuvo un incremento, todo esto a partir del ferrocarril, que tuvo una mayor salida y una agilidad en el mercado y una disminución de los costos de exportación. Entonces, para las importaciones vemos que sí hay un flujo también abundante, que hay varios picos, ¿no? Y no me interesa explicar, lo que me interesa decir a mí en este momento es que a partir de este modelo de sustitución de importaciones, que era el modelo que se manejaba principalmente para México, este modelo liberal empieza con David Ricardo a fomentar, ¿no? En ese momento todavía no había una microeconomía y una macroeconomía como tal, pero sí estaba este modelo que estaba muy ligado a la economía estadounidense, que también se alimentaban el Estado básicamente de las importaciones y exportaciones, tan solo de estas dos, de las importaciones y exportaciones y el impuesto del timbre. La federación, en este caso México, ingresaba el 60% de su riqueza. La siguiente, por favor. Entonces, para el año fiscal, la mitad de 1980, que empieza en agosto hasta diciembre del 81, vemos que tiene un ingreso muy poco, ¿no? Apenas de 6.562 pesos, ¿no? Pero ya para el año del 86 al 87, con que cierra el año, tenemos un gran incremento, que es de 422.356 pesos, ¿no? Entonces ya vemos que, bueno, en ese sentido, esta aduana pues realmente apenas va creciendo, ¿no? Y tiene un alto incremento en la fiscalización. Así podemos ir sumando todas las aduanas para entender pues, lo que es, ¿no? Hay un estudio que es de Marcelo Carmañán, en el cual indica los presupuestos de ingreso, ¿no? Cuánto ingresa y en qué se gasta, ¿no? Mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Las dos son dos apreciaciones para Cristian nada más. La primera se refiere a qué tanto es considerado meterte en la historiografía norteamericana. Lo que pasa es que en tu exposición escuché que hablabas del destino manifiesto como si fuera un factor que determina que la población norteamericana en su totalidad esté pensando en expandirse. Sin embargo, si uno se adentra un poco en los textos en Estados Unidos, se va a dar cuenta de que, por ejemplo, el caso de anexarse Sonora y Chihuahua en su momento, estaba muy presente en la discusión de qué tanto afectaría esto a la representación en el Congreso de Estados Unidos. Los estados del norte no querían que se anexaran más territorios que pudieran desequilibrar el poder en instituciones como el Congreso, ¿no? Y también otra, mencionaste la importancia que tiene en términos económicos la integración de más territorio para Estados Unidos en el siglo XIX. Sin embargo, no sé si has considerado también incluir un poco sobre la importancia geográfica que tenía. Sabemos que es una época en la que se están expandiendo los medios de comunicación en Estados Unidos
y que una de las rutas más importantes para ellos era la salida del Pacífico vía Sonora, ¿no? Para conectar con la costa de Alta California. Entonces nada más eso, no sé si tengas algún comentario al respecto. Respecto a la historiografía estadounidense, la verdad me ha faltado consultarla más profundamente. Me he basado en autores meramente mexicanos y de otros países en español. Sí me falta la estadounidense porque es otra visión que se tiene de los filibusteros. Aquí los vemos como, más que nada, como hombres que vinieron a colonizar meramente. Y los vemos desde esa visión de los autores mexicanos. Falta la estadounidense, ellos los ven como más como simples aventureros que venían a conocer, se podría decir. Y sí, la verdad, le agradezco los comentarios. Desconocía el segundo comentario que mencionó de lo geográfico, y pues también trataré de meterme por esa área de geografía. Y muchas gracias. Buenas tardes, pues qué bueno que se está trabajando sobre esto. De hecho, bueno, la Escuela de Historia está haciendo mucho por la historia de Sonora. El punto aquí es que, bueno, hay que dinamizar también un poco la frontera, pienso yo. En lo que hablas de monumentación, en lo que hablas de contrabando, por ejemplo, pues vale la pena hacer una reflexión de lo que está sucediendo, ¿no? Actualmente. En el punto, por ejemplo, de la militarización de la frontera, es una concepción distinta a esta noción de monumentación que refieres. En los estudios de Luis Astorga, por ejemplo, pues nos dan una evidencia de la parte del narcotráfico, del contrabando, de cómo el comercio desde hace 100 años, más de 100 años, dice por ahí en algún capítulo, son los mismos nombres, son los mismos funcionarios, parece que la historia hay una permanencia. Desde el INAH se está manejando un proyecto del Seminario Permanente de Estudios de las Fronteras en cuanto a la militarización de la frontera, los drones y todo esto, ¿no? Esto de los filibusteros, ahorita lo que se está discutiendo en Venezuela, la discusión de la intervención norteamericana en Cuba, y bueno, nos da todo ese contexto de esa vigencia de estos procesos, y tenemos aquí la oportunidad de lo que están haciendo ustedes, de reargumentar todo esto, pero creo que es importante la dimensión histórica hacia el presente también, ¿no? Creo que bueno, es parte de lo que irán desarrollando, pero qué bueno que se está haciendo, ¿no? No habiendo más preguntas, pasamos a entregarles sus reconocimientos a Cristian Palazuelos. Delia María. Ramses Valdés. Nos vamos a comer. Así sencillito.